Hola, estimados espectadores. Estamos dando inicio a Diálogos de Investigación, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que pretende justamente dar a conocer lo que se está haciendo en las aulas, tanto por profesores como por estudiantes, en el ámbito de la generación de un conocimiento nuevo. Así que con esa finalidad nos hemos reunido en el día de hoy y queremos compartir con ustedes este conocimiento que muchas veces suele quedar reservado en las aulas universitarias, pero que ahora queremos difundir y compartir con ustedes y especialmente también con lo que forma parte de nuestra comunidad, es decir, las 4 escuelas que conforman la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es decir, la Escuela de Economía y Negocios, la Escuela de Comercio, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Periodismo. En el día de hoy vamos a iniciar este ciclo de programas que tienen que ver con el conocimiento nuevo, con la presencia de Edmundo Varela Candia, profesor, jefe de investigación de la Facultad de Economía, bueno, de la Escuela de Economía y Negocios, y quien ha tenido una labor intensísima en los últimos días, porque ha dirigido un congreso que no ha sido menor, sino que ha sido muy significativo, muy relevante, y que ha reunido a escuelas, institutos y facultades de universidades, no solamente de Chile, sino que también de Sudamérica, y no sé si también de Europa, al mundo. Un gran saludo al mundo y un gusto que estés acá con nosotros. Ya, muchas gracias, Fernando. Encantado de compartir contigo y de hablar de temas de investigación de la facultad. Bueno, sí, como bien tú dices, hace poquito finalizamos el congreso AFA-ENEFA y que reúne a, bueno, facultades de administración, de negocios de Chile. Tuvimos 30 ponencias de 30 universidades de Chile y, como dices tú, algunas ponencias también de Sudamérica, de México también. Y fue un trabajo intenso que uno lo hace con mucho cariño. Me tocó estar ahí como a cargo del comité científico y aparte también ahí parte del comité organizador. Y claro, efectivamente es un trabajo de muchas personas. Y un trabajo de largo aliento, ¿no? Que, Sí. bueno, se verifica en 3 días, pero efectivamente tiene mucho más tiempo de preparación y de convocatoria, ¿no? Claro, toda la etapa, efectivamente, incluso hasta tener nuestra página web, hasta eso nos consume tiempo, la página que sea amigable, que puedan enviar los trabajos. Y todo va consumiendo tiempo y la preparación es, claro, prácticamente durante todo el año. Y como dices tú, se concentra al final en 3 días donde uno espera que todo resulte lo mejor posible. Y creo que el balance ha sido positivo por los comentarios que uno recibe de los investigadores, de los asistentes. Incluso eso me llamó la atención, porque normalmente estos congresos más científicos vienen muchos ponentes, pero nos contactaron muchas personas que querían también asistir al congreso. Entonces tuvimos 130 ponencias, pero tuvimos más personas que asistieron, así que... ¿Cuáles fueron los temas centrales en el mundo que tuvo este Sí. congreso para compartirlo con nuestro auditorio? Ya, gracias, te agradezco la pregunta. Sí. Efectivamente, uno habla en estos congresos científicos, uno habla como de los tracks, así que son como estas líneas de investigación. Y los tracks son, bueno, también fue en reunión con decanos, con el comité organizador, también fuimos afinando un poco los tracks. No tener ni demasiados ni pocos tracks para poder convocar. Y hay desde economía, finanzas, gestión de personas, gobiernos corporativos, estudios regionales, temas de sostenibilidad, marketing, finanzas. Claro, ahí está mucho como también los temas de nuestra escuela de negocios, porque nosotros estudiamos la organización y así como el ser humano que uno lo disecciona, el sistema nervioso, distintos sistemas, nosotros hacemos algo parecido. Entonces estudiamos la organización desde las operaciones, también había un track de operaciones, marketing, finanzas, recursos humanos. Y eso se convierte en track y se agregan otros track también, porque asociado a las organizaciones, asociado a las empresas, hay muchas líneas de investigación. Entonces a través de esas vías tratamos de capturar distintos trabajos. Y se produce el mundo, no sé si será posible concebirlo así, un resultado que sea como el más acariciado, el más evidente después de estos 3 días de trabajo, en términos de conocimiento, en términos de ideas, de planteamiento o efectivamente de logros específicos que se hayan derivado de estas conversaciones, estos diálogos que se producen en cada mesa. Sí, yo creo que en estos congresos ocurren muchas cosas, que al final son un reflejo de las antiguas asociaciones científicas. Cuando uno nació en Europa tenía estas primeras asociaciones, cuando se empezaba a hablar de conocimiento,
Al final estos son como extensiones de esas antiguas reuniones de científicos. Entonces, efectivamente, claro, cada uno, yo diría que no hay nadie más curioso que aquel que se dedica a la ciencia, a la investigación. Esa persona que tiene, todos nosotros como seres humanos tenemos preguntas, pero hay personas que se dedican profesionalmente a ella y la llamamos científica. Entonces, yo creo que hay como un regocijo de poder compartir la investigación que uno está haciendo con grupos de personas muchas veces afines en algunos temas. Y ahí tenemos la oportunidad de apoyarnos entre nosotros. En el fondo, nosotros compartimos algo que venimos trabajando con cierta pasión, con cierto interés, que está siempre en un estado de avance. La idea final es poder divulgarlo, publicarlo, que pueda ser parte del conocimiento disponible. Pero son instancias, estos congresos, estos como instancias intermedias hacia la publicación, donde podemos recibir retroalimentación de nuestros colegas, nosotros también podemos entregar retroalimentación. Entonces, en el fondo es como juntarnos a compartir en torno al progreso del conocimiento, dirían. Bien. Sí, en lo particular, a mí me tocó conocer y atender y escuchar una ponencia sobre una organización muy especial, que es la organización del cine en Chile. Imagínate un tema tan específico y tan interesante como ese, porque en general no se habla mucho, o sea, en el centro cívico, claro, de espectáculos y todo eso, pero en el ámbito de las organizaciones, en relación a los festivales de cine, cómo el cine se está desarrollando en Chile, no es muy común, y menos desde el ámbito, podríamos decir, de la organización o de las empresas como tal. Así que muy interesante. Y otro ámbito también que me pareció muy llamativo fue el de los influencers también, ¿no? Es decir, estos personajes que están apareciendo en las redes sociales y que van acaparando el interés de las personas porque tratan temas específicos. Entonces, materias como esa aparecieron en el Congreso, ¿eh? Sí, sí, al escucharte, claro, uno me hacía pensar que, claro, cuando uno hace investigación, siempre es como investigación de frontera a propósito de los influencers. Entonces, claro, como escuela estamos dentro del ámbito de las ciencias sociales, digamos, dentro de las disciplinas que estudiamos. Y efectivamente van apareciendo nuevos temas, nuevas dinámicas sociales que requieren ser entendidas, investigadas. Y efectivamente, claro, cuando a mí me tocó, bueno, como contaba, me tocó ahí un rol en el comité científico de coordinar bueno, y a propósito, claro, y dentro del comité científico teníamos profesores de la Escuela de Periodismo, de la Escuela de Comercio, nuestra escuela, así que estaba muy bien representada la facultad en el comité científico. Y era, claro, y a pesar de que uno tenía un track de estas líneas de investigación que conversaban, uno veía que a veces llegaban temas bien especiales, digamos. Y claro, cuando uno empieza como a profundizar en ello, se da cuenta que hay una pregunta, hay un método, hay una razón de por qué estudiar esos temas. Y en esa diversidad está lo interesante de la investigación también, que en el fondo es un reflejo de nosotros mismos como personas, ¿no? Sí. No es menor el punto que hayan estado representadas las 4 escuelas, ¿ah? Porque de alguna forma se está produciendo un diálogo, ¿no es cierto?, un trasvasije de conocimiento en estas instancias, lo cual puede dar justamente para la realización de proyectos en conjunto por las distintas escuelas. En ese sentido es una especie de resumidero importante que da origen, ¿no?, que puede ser muy prometedor en cuanto a proyectos conjuntos en Sí, el próximo tiempo. sí, esa es otra parte del fenómeno de las conferencias, los congresos, no sé sus nombres que uno les da habitualmente, que es el tema de las redes. Uno termina conociendo a 2, 3 personas, incluso más, a veces, incluso dentro de una escuela, no, tal vez no dentro de una escuela, pero en la facultad, a veces uno no tiene muy claro la investigación que hace por ahí otro profesor. Y estas son oportunidades para efectivamente saber más cuáles son los intereses, cuáles son las preguntas, y ver qué conexiones pueden haber y es muy común tener contacto, veamos en qué podemos trabajar juntos. Entonces, yo siempre digo que es como una reunión como académico-social, digamos. Entonces, la parte humana está presente, está la posibilidad de conocer personas y encontrar cosas en común más allá de la misma investigación, sino personas con las cuales uno tiene afinidad, tiene confianza y maneras de trabajar. Sí, bueno, eso es un resultado propio de los congresos, ¿no? Que las personas pueden intercambiar información, pero también pueden intercambiar conocimientos y redes, ¿no? Establecer, digamos, contactos que pueden ser muy rendidores a futuro y compartir información en el tiempo. Y como señalamos, generar justamente proyectos en forma conjunta que pueden dar muchos y muy buenos resultados.
Así que estos congresos son realmente instancias, claro, de conocimiento, pero también son instancias de encuentro, de participación y de proyección, ¿no? Sí, sin duda. Claro. Eh, ¿Cómo ves tú que que este congreso se proyecta en el próximo tiempo? ¿Cómo sigue esto? Tú dices que en parte con las publicaciones, pero ¿ya están pensando, me imagino, en el próximo o le corresponde a otra entidad desarrollar en el próximo congreso? Claro, este es un congreso anual. A mí yo tuve la suerte de participar en EFA, en la FAENEFA del año pasado en Valdivia, muy bonito lo Fred. Estábamos ahí al lado del calle, así que era muy bonito estar ahí, en un jardín botánico precioso, así que, y claro, efectivamente, una vez al año hay alguna universidad que se hace cargo, de hecho, si entendí bien, me parece que es la Universidad de La Serena, o sea, la universidad en Serena, en Serena va a ser el próximo congreso, al teléfono la Católica de la Santísima Concepción. Incluso nosotros fuimos sede, me parece que el año 2018. Fuimos sede. Y a propósito de eso, claro, algo que era especial para nosotros este año era que el honor de recibir a la asociación y a ENEFA era para, en parte, también celebrar nuestros 70 años como Escuela de Negocios y Economía. Entonces, parte de nuestra celebración, parte de nuestro esfuerzo también era este hito. De hecho, también tuvimos estudiantes que eran nuestros monitores que ayudaban ahí en la sesión y que Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Estamos muy orgullosos de ellos y andaban con sus polerones que uno decía 70 años, así que la verdad que hasta en esos detalles no nos preocupamos de que todo estuviera lo mejor posible. Siempre quedan cosas, para los que estamos dentro de la organización hay algunos detalles y nos quedamos con eso, pero creo que la respuesta que tuvimos por los correos después, por las despedidas, creo que podemos sentirnos muy tranquilos de que hicimos algo de valor. No, obviamente de valor y con lo cual se fueron muy contentos. Yo estuve conversando con algunos delegados de Talca, de la Universidad Católica del Maule, y estaban muy conformes, muy agradados. Y no era la primera vez que participaban, sino que ya lo habían hecho antes y les interesaba seguir participando y teniendo la posibilidad de conocer a académicos de distintas escuelas y de distintas regiones de Chile. Bueno, aparte de los extranjeros que también estaban. Así que no, sentí ese calor humano. Y en el caso de los estudiantes todo muy bien. Me tocó presenciar la facilidad y el manejo que tenían con los equipos, ¿no? Sí. Y para evitar que los presentados tuvieran algún problema con sus PPT, de modo tal de que ellos facilitaban todo el manejo electrónico, podríamos decir, y de los computadores. Así que lograban sacar de apuros a varios en esas circunstancias. Así que no, muy bien, o sea, muy diligentes los estudiantes. Claro, fueron para ahí también. Bueno, uno habla que estas generaciones más jóvenes son más nativos digitales. Yo a veces los veo hacer cosas que para uno en 2, 3 toques tienen como resuelto las cosas, y todos con muy buena disposición, y también para ellos es una oportunidad de asumir responsabilidades, de poder resolver, conocer personas. Para ellos también es una experiencia de crecimiento, es parte también de lo que podemos ofrecer a nuestros estudiantes que participen en actividades. Y la verdad que habían más personas que querían ocupar esos puestos de monitores, pero uno tiene que al final elegir. Así que también en eso uno notaba como que el Congreso andaba bien, teníamos más, ojalá hubiéramos tenido más cupos para tener más monitores, pero había muchas personas interesadas en participar. Porque hemos tenido monitores, siempre tenemos en distintas actividades, entonces yo creo que eso es parte también de las oportunidades que les damos a los chicos de la universidad. Sí, sí. Y yo creo que también fue un factor muy interesante y que le dio un matiz muy especial a este encuentro, que fue disponer de las nuevas instalaciones de la Escuela de Economía y Negocios, disponer de ese edificio en esas condiciones, de una altura y un carácter sorprendente, muy llamativo, muy interesante, porque las condiciones fueron óptimas. Sí, bueno, ahí también invitar a quienes nos estén escuchando a googlear ahí la Escuela de Negocio y Economía de la PUCB. Claro, y efectivamente estamos muy regaloneados, digamos, tenemos ahí unas instalaciones de lujo que habitualmente las personas no nos comentan eso, que son muy bonitas instalaciones, colores blancos, azul, y hay mucho espacio, y también incluso los estudiantes, digamos, los estudiantes tienen muchos espacios para poder convivir y estudiar,
Y nosotros como profesores, tenemos salas con muy buena acústica, con los equipos, y eso o sea, bien especial, porque en el fondo estamos muy preocupados de nuestra clase y no tanto de la parte de logística. Sabemos que eso funciona, que está en buenos espacios, entonces también nos regala tiempo para enfocarnos más en la docencia, al aprovechar estos muy bonitos espacios, prácticos y bonitos espacios que tenemos. Sí, el auditorio, del auditorio lo destacan mucho. Exactamente, un auditorio amplio, Sí, muy incluso bien instalado. a veces tenemos académicos del extranjero que yo imagino que tienen también grandes locaciones y destacan nuestra infraestructura, así que algo de lo cual nos sentimos orgullosos, con vista al mar incluso en algunas salas, así que bien por ese lado también. Sí, fue una experiencia muy interesante, muy cómoda. Yo estuve ahí, participé también en lo que fue el congreso y me sentí muy a gusto, ¿no? Y todo muy bien organizado, las temáticas bien elegidas, por cada mesa, hacer un trabajo hecho muy a conciencia. Así que muy bien, y felicitaciones por ese logro el mundo, el logro muy significativo. Estimados, vamos a ir a un alto y vamos a volver nuevamente con el mundo Candia y algunos consideraciones, juicios respecto al trabajo de investigación que se hace en la facultad y particularmente en la Escuela de Economía y Negocios. Muy bien, estamos conversando con Edmundo Varela Candia, jefe de investigación de la Escuela de Negocios y Economía, quien en el día de hoy ha venido justamente a compartir con nosotros lo que están haciendo los profesores y también los estudiantes, porque en esto no es solamente un trabajo académico de los docentes, sino que también de los estudiantes quienes colaboran y se van formando precisamente en las distintas materias. De modo tal de que vamos a conocer en el día de hoy de sus propias palabras lo que está aconteciendo en esta escuela. El mundo, ya hablamos de lo que fue el Congreso, que fue un hito, ¿no? Un hito en este año 2025, un hito significativo, que marca todo el tema del conocimiento respecto a las organizaciones, como nos estabas contando. Y bueno, la idea ahora es comentar y avanzar un poco más respecto del trabajo que se hace puertas adentro de la escuela, en el sentido de también me imagino trabajar sobre el tema de las organizaciones, sobre el tema de las empresas, sobre el tema de la economía, por supuesto, y también de los negocios. Así que no sé si nos puedes contar a grandes líneas cuáles son los grandes parámetros en los que se mueve esta escuela. Ya, bueno, gracias Fernando, gracias por la oportunidad de contar un poco lo que hacemos en la escuela. Y tenemos este título de Escuela de Negocios y Economía. Y ahí vienen un poco las dos grandes líneas de investigación que tiene la escuela. Tenemos líneas como la administración, gestión, negocio, y otra parte en economía, que la escuela tiene bien fuertes temas de economía, tanto en la investigación como lo que es parte de la malla de pregrado de nuestra carrera principal, que es ingeniería comercial. Y ahí quisiera también aprovechar de contar algo antes de ir como a las líneas, como que nuestra escuela ha crecido harto en investigación en los últimos años. Se ha nutrido de profesores asociados, que esta figura que tenemos en la universidad, de un profesor que viene principalmente a investigar y hacer algo de docencia. Y eso ha provocado como un cambio en lo que nosotros éramos hace unos años atrás, digamos, donde si bien había investigación, no al nivel de la que hay ahora en términos de publicación, en términos de proyectos adjudicados. Y ahí es bien variado, porque en el área de administración tenemos distintos temas de gestión, temas de sostenibilidad, todo lo asociado a la optimización de los recursos. En temas de economía, bueno, están los temas de estudios de microeconómicos, macroeconómicos, estudios regionales, incluso tenemos estudios en el fondo de geografía económica, en el fondo ver de temas espaciales, de cómo se desarrollan los emprendimientos en distintos espacios físicos. Tenemos también a través de un investigador temas con conexiones con las cadenas de la industria agroalimentaria, temas de política pública. Teníamos un investigador que hasta hace poco era parte de los colaboradores del Ministerio de Economía, porque en el fondo era muy interesado. El tema de la política pública también es como bien transversal. Yo creo que todo lo que son investigaciones que son líneas de investigación que cada uno de los profesores tiene,
que al final son preguntas asociadas a su área. Puede ser área de personas, por ejemplo, en temas del vínculo de empresa con con ciertos establecimientos escolares. Muchos establecimientos, estos liceos técnicos que hacen prácticas profesionales en la empresa. Tenemos una investigadora que estudia esos temas, el vínculo de esta conexión que hay entre esta formación técnico-profesional con la empresa. Y la verdad que son variados temas de operaciones, probablemente lo tenemos poco. Mejor ahí la escuela de ingeniería industrial tiene más de esa línea. Nosotros tenemos dentro de nuestra malla de cursos de operaciones, pero eso probablemente lo desarrolla más la escuela de ingeniería industrial, la escuela de ingeniería. Y últimamente también tenemos algo en informática, en el sentido de inteligencia artificial, de estas meta heurísticas para explotar estas factorizaciones de estudio. Es bien variado, claro, para las personas que tal vez nos puedan estar escuchando y cómo piensan la investigación. En general la investigación son muy específicas, incluso a veces uno puede tener a dos economistas que no comparten, no conversan, porque uno es de macroeconomía, otro de microeconomía. En el fondo cada uno tiene sus líneas, entonces tú puedes tener, no sé, para dos psicólogos sociales que efectivamente tú dices, bueno, tendrán mucho en común. No tanto, porque tienen preguntas que son muy específicas y claro, volviendo pensando también en la audiencia, todas las investigaciones que en esta escuela o cualquier otra escuela o universidad o cualquier universidad, uno habla del conocimiento de frontera. Las investigaciones están orientadas a mover un poco el marco del conocimiento. Entonces, porque ese es el valor de la investigación. Uno normalmente, yo un curso de metodología de investigación a los chicos en pregrado y siempre les hablo de mover la barrera del conocimiento, ¿no? Uno no haría una investigación para ver si usar un chaleco o una chaqueta aumenta la percepción de temperatura en el cuerpo. Uno no haría una investigación de eso. Pero sí haría investigación de cosas donde, por ejemplo, hay resultados que no están claros. O sea, hay ciertos resultados que son cuantitativos, cualitativos, que uno dice que esto influye o que esto influye parcialmente. Entonces ahí donde hay algo que no está muy claro, uno efectivamente puede hacer investigación. Y quizás lo más importante de la investigación, que puede ser en la área, que podemos profundizar un poco más, pero yo creo que el espíritu del investigador por efectivamente responder ciertas preguntas y aportar, porque al final la ciencia, por mucho que queden en algunos artículos publicados, la ciencia siempre ha tenido un espíritu práctico, un espíritu de tener... al final todas estas papers, estas publicaciones que nos hace van conformando los libros, o sea, los libros del futuro. Sí. Un libro que además traducido a nuestro idioma, a nuestro español, recoge investigaciones de hace un tiempo. Entonces, efectivamente, las últimas publicaciones después se van comprando los libros, pero son esas preguntas que se hace una comunidad de personas tratando de mover la frontera del conocimiento. Y hay mucho diálogo entre pares con los... Sí. Sí, bueno, la idea de la investigación, de la generación de conocimiento nuevo, porque esa es la investigación, es justamente producir cambios, ¿no?, en nuestra calidad de vida, podríamos decir, en nuestro entorno, y efectivamente avanzar en el conocimiento de nuestro medio ambiente, en lo que nos rodea y de las posibilidades que nos ofrece en el desarrollo, bueno, propio de los seres humanos. Y en ese sentido, hay un vínculo directo con la tecnología, por ejemplo, en cuanto al conocimiento. Y me imagino que en el caso de ustedes, que tiene que ver con organizaciones, con empresas, tiene que ver con temas de administración, tiene que ver con temas de gestión, que tiene que ver con cómo hacer que una empresa funcione de la forma más eficiente posible y que cumpla sus cometidos adecuadamente. Y además también en lo que tú señalas en el sentido de colaborar, ¿no?, al Estado, por ejemplo, en la generación de políticas públicas, ¿no?, respecto a distintos temas. Hay temas que son nuevos, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, y que hay que entrar a regular, que hay que entrar a considerar y que hay que ver en cuanto a su significancia y a su trascendencia. Y que una escuela como la tuya ayuda entonces a definir ciertos parámetros, ¿no?, en los cuales puede funcionar esa inteligencia artificial. De modo tal de que, claro, el trabajo no es solamente generar el conocimiento, sino que también proyectarlo.
y se pueden dar estas proyecciones que ayudan al mejor vivir, podríamos decir, de nuestra sociedad. Y también, bueno, de alguna manera también a prevenir ciertas situaciones, no solamente lo mejor, sino que también tener cuidado y tomar prevenciones respecto a ciertos avances, ¿no? La tecnología y la ciencia ayudan, pero hay que tener ciertos resguardos, ¿no? Recordemos lo que pasó con la fisión nuclear y la bomba atómica, o con los experimentos que se hacían en los tiempos de la Alemania nazi, ¿no? Que eran éticamente reprobables. Son éticamente reprobables. Así que, bueno, hay que ver cómo la ciencia avanza hacia mejorar las condiciones de vida, pero también en generar ciertas precauciones de su desarrollo. Sí, bueno, muy importante. Bueno, pensaba en varias cosas cuando te escuchaba, Fernando. Pues, a ver si puedo mencionar algunas, pero respecto a lo último, claro, uno habla de la ética, de la bioética. Efectivamente, cada una de nuestras investigaciones, en particular en esta universidad, tiene que ser aprobada por el Comité de Bioética de la universidad. Entonces, respecto de la influencia que uno puede tener respecto de personas, medio ambiente, eso. Y antes también cuando te escuchaba, el tema del fondo de modelar. En el fondo uno lo que hace básicamente modela ciertos fenómenos para poder entenderlos y efectivamente para que ver qué cosas uno puede hacer para que ciertas cosas ocurran de la mejor manera, optimizando recursos, entendiendo la manera en que se relacionan las personas. Entonces, lo que hacemos en la escuela de investigación es identificar variables, digamos, y la importancia de esas variables que ya pueden ser económicas, financieras, medioambientales, geográficas, cómo el entenderlas, ver el impacto, ver cómo la cantidad de varianza que explican, hablamos, se puede traducir en tomar mejores decisiones en política pública. Ahí uno también está como el tema humano. Tal vez hay un investigador que tal vez está más centrado en investigar, y otro más que le gusta ver esto reflejado en política pública. Pero al final del día el conocimiento está ahí al servicio de la humanidad, digamos, en el fondo. Y estas personas que son tan curiosas, los investigadores, yo creo que al final del día tratan de apostar a eso, que poder tener mayor claridad de fenómenos económicos, fenómenos financieros, fenómenos humanos. No sé, para que todo al final se haga de la mejor manera posible. Entonces, por eso caminamos rápido hacia la política pública. Y en eso es importante que, bueno, que las personas sepan rodearse de personas que han estado investigando, que toman las decisiones. Poder tener contacto con las personas que están investigando en ese tema para poder entender mejor, porque uno no puede ser experto en todo. Entonces, ahí está la posibilidad de aprovechar. Y como hablábamos al comienzo, las conferencias, todas estas actividades sirven también para difundir a la sociedad, porque no, yo creo que la investigación, lo que uno haga en esta escuela o cualquier otra escuela o universidad, la idea es que pueda ser conocida y tener contacto con las empresas, con otras organizaciones, porque ahí uno se nutre también, porque hay distintos tipos de investigación, ¿no? Tener contacto con empresas, con organizaciones en general, también nos ayuda a nosotros a orientar mejor nuestro esfuerzo y a entender mejor los fenómenos y la importancia de lo que estudiamos. Eso es muy importante, entender mejor los fenómenos y darse cuenta efectivamente de lo significativo que puede ser lo que se está estudiando y cómo eso puede impactar, cómo puede mejorar, ¿no? La sociedad en que vivimos. El mundo, la escuela se pegó un salto muy importante en investigación. Pues cuéntanos algo de eso, cómo fue, cómo se produjo. Sí, claro, yo no sé si podía decir como en los años, me gustaría decirlo, pero yo creo que tal vez pasó con muchas escuelas. Yo tiendo a verlo en la escuela que conozco, que también soy exalumno de la escuela, tengo el honor de ser exalumno de la escuela. Y claro, esta escuela y muchas otras escuelas, quizás durante un buen tiempo fuimos más escuelas más docentes, y donde había investigación, pero el foco era cambiar vidas, digamos. El foco era cambiar vidas, del orgullo que tenemos de representar a toda la sociedad chilena como universidad. Y de a poco se fue incorporando más la investigación, y claro, la incorporación, ahí los apoyos de la universidad en general, digamos, a tener la posibilidad de poder contratar investigadores. O sea, últimamente uno incorpora puro investigador, al fondo son doctores, qué sé yo, que en el fondo cuando uno dice doctor, en el fondo es decir una persona que está preparada en temas de investigación. Eso en el fondo lo que representa el letrado.
Y eso ha crecido mucho en los últimos 5 años, por ejemplo, las publicaciones. No sé si antes teníamos 2 o 3 publicaciones, el año pasado tuvimos como 12 o 13 publicaciones. Lo que para nuestra escuela es harto, es harto. O sea, como incluso también nos quedó, como decíamos antes, la vara alta respecto de cómo seguir. Pero trabajamos harto en eso. También apoyamos a nuestros investigadores respecto de congresos. Tú comentabas también antes respecto a los estudiantes, el trabajo que pueden hacer con ciertos memoristas o tesistas. Muchas veces también nuestros investigadores, bueno, también necesitan algún profesional que los ayude con el manejo de algunas bases de datos. Entonces también apoyamos ahí con algunos fondos para poder contratar a esas personas y que colaboren en estas partes más arduas que hay en la investigación. La verdad que es todo un ecosistema y eso en la medida que va creciendo, eh, a- a- bueno, y uno también va aprendiendo de los investigadores que se vienen incorporando, porque cada vez más exigente incorporarse, porque en el fondo uno incorpora buenos investigadores que van subiendo el nivel, entonces los siguientes tienen que ser tan buenos, al menos tan buenos investigadores como los investigadores y personas también. Y personas, eso es muy Sí, yo creo que ser investigadores, personas, ser apreciados por sus estudiantes, integrarse de buena manera a la comunidad de la universidad, a la comunidad de la escuela. Yo que soy profesor del área de personas, lo trato de... incorporo este tema también, porque uno trabaja de manera colaborativa. Entonces uno tiene que poder incorporarse, ser un buen colega dentro. Entonces, bueno, y por eso hay una evaluación completa de las personas que después sentimos tanto orgullo de ser parte de la universidad. Eh, y uno lo hace con cariño. A veces, claro, a veces lo que cuesta es como que uno cuando uno está investigando, como que está con una cierta frecuencia mental, por decirlo así. Y a veces cuesta romper esa frecuencia para ir al aula y hacer clases. Pero ambas son cosas muy bonitas que uno lo hace con mucho cariño. Sí, la palabra que tú usaste para definir esto es muy buena. Es un ecosistema, ¿no? Sí. Es un ecosistema en el cual participan académicos, docentes, estudiantes de pre y posgrado. Es toda una comunidad la que se organiza en torno al tema de la investigación. Y como ecosistema, bueno, hay que liderarlo, hay que llevarlo adelante. Es complicado ser jefe de investigación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Bueno, hay que reconocer que los investigadores en general, hay una parte, yo creo que uno está ahí para apoyar, está como un facilitador. Si yo doy en clase, por ejemplo, a mis estudiantes me refiero a que uno es un facilitador, digamos, hay un conocimiento que está por ahí y nosotros los académicos lo facilitamos. Yo creo que algo parecido ocurre con los jefes de investigación, porque son bastante autónomos en general los investigadores. Ellos, como muchas veces saben más o menos lo que tienen que hacer, tienen sus propias redes de investigación y el jefe de investigación está ahí para apoyarlo. En el fondo necesitan cierta información de repente para postular proyectos, cosas internas también, o la fecha de los concursos. Por supuesto tenemos una vicerrectoría que nos provee toda esa información. Respecto de los fondos, apoyo de repente, te contactan, oye Edmundo, mira, estoy haciendo esto, ¿habrá alguna posibilidad que la escuela me apoye? Veamos que lo sigamos, nosotros tenemos nuestro presupuesto también. Entonces yo creo que estamos ahí para ayudar, Sí. estamos ahí para ayudar a los investigadores. En ese proceso también nosotros aprendemos y vamos creciendo. Y somos ahí, bueno, parte del equipo directivo de la escuela, entonces también tenemos más información de otras cosas que están pasando en la escuela. Pero yo diría que somos un facilitador, así es como yo lo pienso. Ecosistema facilitado, lo hizo muy bien, porque en realidad lo que hace es establecer puentes, ¿no? Sí. Puentes entre los propios docentes, entre los propios investigadores y también puentes con el exterior, ¿no? Vincular lo que pasa al interior de economía y negocios con el resto de lo que sucede en la ciudad, lo que sucede en el país y también con el mundo. No es una tarea sencilla, es una tarea bastante compleja y que requiere bastante agilidad y tiempo. Sí, bueno, también me hiciste acordar de estas conexiones. Nosotros tenemos seminarios de investigación, entonces cada cierto tiempo estamos invitando académicos y tenemos ahí nuestra convocatoria como interna. Alguna vez también teníamos en la facultad nuestros seminarios, estamos retomando eso, entiendo. Y de hecho los seminarios que se desarrollan en la escuela de negocios, es como tomando la idea de los seminarios que hacíamos en la facultad.
Y ahí también tenemos la oportunidad de que nos visiten académicos de distintas partes y poder compartir con ellos. También está el tema de las redes. Y también la posibilidad de que nuestros académicos presenten. Ahí también tenemos esa cosa más interna, porque pudiera darse que en una escuela uno no tiene bien claro en qué investiga cada uno de nuestros colegas. Entonces también tenemos estos seminarios dentro de la escuela y podemos también conectarnos de otra manera con nuestros colegas, para saber cuáles son sus preguntas de investigación y por decirlo de otra manera, qué los apasiona. ¿Qué los apasiona en el Bueno, mundo de eso conocer? es muy interesante porque se produce no solamente la comunicación, el intercambio de información, sino que también se forma comunidad, ¿no? Entre los propios docentes y pueden generarse proyectos que sean aún más significativos, uniendo lo que ya está. Sí, yo he observado eso, he observado que ha habido colaboraciones internas a raíz de los seminarios, porque uno ha descubierto que uno tiene más coincidencias de las que imaginaba con algún colega. Es decir, también ocurre eso. Muy bien, estamos en diálogos de investigación, ustedes nos están escuchando, nos están viendo, estamos con el jefe de investigación de la Escuela de Negocios y Economía y vamos a hacer un alto ahora para ir ya a la parte final de nuestra reunión de hoy, justamente para mirar hacia adelante y ver cómo se proyecta todo esto en el futuro de la facultad y de la escuela. Muy bien, estamos aquí en Diálogos de Investigación, justamente conversando acerca de esta tarea de generar conocimiento al interior, en este caso, de la Escuela de Negocios y Economía. Y estamos compartiendo con el Mundo Varela, quien es su jefe de investigación precisamente, quien nos ha contado ya lo que fue el congreso de AFAE-NEFA. Hemos dado una vuelta también por las actividades que se desarrollan al interior de la escuela. Y me gustaría que abordáramos ahora, no sé, si es posible avisar lo que viene, porque a todo el mundo le interesa el presente, ¿cierto? Pero mucho más interesa saber qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que se está proyectando, qué es lo que se está viendo, hacia dónde va este quehacer económico y también de negocio. Incluso hasta, diríamos, en estos tiempos hasta de modo electoral, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo visualizas todo este quehacer que se está dando al interior de tu unidad académica. Ya, gracias, Fernando. Y bueno, antes de abordar esta pregunta, quería agradecerte la invitación. Me he sentido muy cómodo compartiendo contigo, así que bueno, les deseo el mejor éxito a esta para el futuro, hablando Sí. del futuro. Sí, porque hay que decirlo, van a venir otros jefes de investigación acá y otros docentes, y la idea es que este ciclo se mantenga para que justamente sea un punto de encuentro, uno más dentro de los puntos de encuentro en que los investigadores se reúnan y puedan establecer esos contactos de los que hablábamos hace un rato y que son tremendamente significativos porque pueden dar origen a futuras investigaciones, otras investigaciones y también un contacto humano que es fundamental. Porque no todo va a ser ciencia, no todo va a ser conocimiento, sino que también hay un afán de compartir, de conocerse y llegar a un plano más cercano, ¿no? Que permite ya a veces la base de trabajos conjuntos. Así que en ese sentido es muy promisorio lo que estamos haciendo de alguna manera y lo hacemos con mucha tranquilidad, con mucho gusto. Y encantado de tenerte aquí y de conocer más acerca de tu escuela y bueno, saber en lo que está cada uno. Pero vamos de nuevo al tema de las proyecciones. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el tema de la investigación? ¿Hacia dónde va? Sí, bueno, cuando me hacías la pregunta yo me quedaba pensando como en lo que nosotros hacemos, en fondo, temas de organizaciones de todo tipo. Y lo que hay que tener siempre presente es que siempre estamos desafiados. Cuando las organizaciones siempre están respondiendo a los desafíos del entorno, y esos desafíos se traspasan a las personas que están dentro de la organización para atender un poco las metas de la organización. Entonces, en general, siempre estamos creciendo y la manera en que crecemos es a través, como siempre, de las personas. Crecemos, las organizaciones crecen a través de las personas, crecen a través de sus investigadores. Y en ese sentido, bueno, estamos esperando siempre estamos, en el último año hemos estado en muchos procesos de postulantes, a fondo de llenar vacantes de distintas áreas, y tenemos pensado incorporar más investigadores, más académicos en los próximos años.
para ir y siempre de una manera estratégica, reforzando ahí líneas de investigación y retomando lo que tú dices también, en el fondo crear una comunidad. En el fondo no sacamos nada con ser ahí como individuos aislados, sino tener como una comunidad de investigación y las cosas que hemos conversado antes de tener seminarios, eso nos ayuda. En general vamos tratando de tener como ir balanceando nuestras áreas, en particular las áreas de administración, de finanzas, de economía. Siempre estamos y recibimos muchos postulantes. Tenemos concursos y la verdad que no voy a dar números, pero de verdad que es como un embudo. Así que en el fondo, y después tenemos entrevistas y en eso también he podido colaborar. Fondo, aparte me ha tocado ahí como un doble error, ¿no? Como estamos conversando con los postulantes, tengo un rol desde la gente, esta jefatura, esta que yo le ponía el nombre de facilitadora, y también como profesor del área de personas. Entonces me toca como un doble rol cuando estamos entrevistando. Y ahí también, fíjate que ahí hay algo interesante, porque muchas veces uno puede conocer su propia organización a través de los ojos de los demás. Entonces en esa entrevista uno nota el interés por ser parte de la institución, por ser parte de la escuela. Ahí uno es como un termómetro, cuando hay personas que uno las ve como muy calificadas, y uno dice, bueno, esta persona podría estar en muchas partes, e interesada en ser parte de nuestra institución o nuestra escuela, y uno, aparte del orgullo, uno dice que hay algunas cosas que estamos haciendo bien. Hay algunas cosas que estamos haciendo bien, porque muchas personas están interesadas en ser parte de esta comunidad. Entonces, bueno, principalmente eso, porque crecemos a través de las personas. Y tenemos ahí unas plazas que vamos a ir llenando según el plan que tenemos para ir incorporando. Y por supuesto siempre estamos mirando como los temas de vanguardia, temas de emprendimiento, innovación, son temas que son interesantes para nosotros cuando estamos analizando. Hablamos de lo que nos cuentan de su línea, lo que están haciendo, sus proyectos, porque al final el crecimiento de ellos nuestro se va a traducir en nuestro propio crecimiento. Claro. Y el estándar es cada vez más alto para todos. Entonces, porque bueno, es un mundo en desarrollo, entonces siempre se nos va corriendo, la meta siempre se nos va corriendo. El mundo, en términos específicos, ¿qué áreas, por ejemplo, tú vislumbras que se deberían desarrollar en los próximos años o en lo que viene, digamos? Bueno, claro, viene fuerte esto del tema de la inteligencia artificial. Yo lo veo por el lado, en el área de personas, lo veo por el lado de este reemplazo que hay del trabajo. En el fondo uno ve cómo hay ciertas estadísticas y de cuántos trabajos van a desaparecer, el pronóstico, qué porcentaje de trabajos van a desaparecer al 5.º año, es como viene. Entonces por ahí hay todo un tema, vamos a ver, porque en el fondo es una promesa que al parecer se está incorporando, pero que al parecer sería más o menos cierta, pero está por verse el impacto real, que efectivamente esto que está en crecimiento, entonces hay un tema ahí donde por suerte tenemos ahí un profesor que está conectado, investigando en esos temas, temas de innovación, emprendimiento, bueno, son temas, yo creo que son temas, tal vez alguien me pueda corregir ahí, pero quizás son temas un poco de siempre. Yo siempre tiendo a imaginar que una empresa, que una organización, primero partió como un emprendimiento, partió como alguien con una idea, esa persona trabajaba 24/7, que imprimía su propia cultura, la manera de trabajar. Y claro, cuando uno piensa, por ejemplo, en eso, uno dice, bueno, ¿qué variables están involucradas? ¿Qué variables de personas, qué recursos, qué estrategias, qué apoyo a la política pública? Y ahí empiezan a emerger variables que son temas de estudio. Y son temas de estudio de la literatura. En el fondo uno puede tener muchas preguntas, pero así uno primero tiene que ver qué está escrito sobre ello en la literatura. Exacto. Y si la literatura no es clara, por ahí hay una línea de trabajo. Y la energía fundamental para una línea de trabajo es que esa pregunta sea interesante para el investigador. Porque es un trabajo, y aprovecho ahí también de dejar un saludo, porque en el fondo el trabajo de ser investigador es mucho esfuerzo. Son muchas horas de estar leyendo mucho, de estar escribiendo mucho, de estar viajando. Es un trabajo que requiere mucha energía, y esa dedicación no se puede si uno no le tiene cariño a lo que uno hace, a las preguntas que uno tiene.
El tema de la sostenibilidad, ustedes lo incluyeron en el Congreso, también es un campo de desarrollo que parece importante a futuro, ¿no? Sí, bueno, mira, buena pregunta también porque el lema que teníamos ahí en el Congreso eh, lo, lo hicimos internamente. Ya. Cuando preguntamos como algunos temas clave que nuestros académicos en la escuela consideraban como de futuro, la misma pregunta un poco que me estás haciendo tú, la hicimos internamente con qué temas clave veían hacia el futuro y después yo, bueno, pude recopilar, factorizar un poco cuáles eran las frecuencias más altas. Ajá. Y fíjate que el lema del Congreso Social Emprendimiento, Innovación, Sostenibilidad surgió porque esos eran los que tenían frecuencias más altas. Entonces, ese lema que fue visto como con tanto simpatía por los participantes del Congreso nació internamente de la visión de futuro que tienen los mismos académicos del FUED. Y sostenibilidad es un concepto importante. Yo alguna vez escribí una columna por ahí que se llama sostenibilidad personal, en el sentido, porque la sostenibilidad es no agotar los recursos. Entonces, una organización que agota los recursos propios, del entorno, del ambiente, eso no es sostenible, decimos que no es sostenible. Y cuando también la sociedad tiene una mirada de sostenibilidad. Y yo decía sostenibilidad personal también porque nosotros como personas también tenemos nuestros recursos, tenemos ciertas energías, cierto tiempo, distintas responsabilidades familiares, entonces también tenemos que cuidar nuestros propios recursos, tiempo, para poder seguir siendo productivo al día siguiente. Claro, tal vez puedo ser súper productivo una semana y quedar muy agotado y no ser nada productivo la semana siguiente. Entonces yo creo que la mirada de sostenibilidad es una mirada, que bueno que el concepto está bien instalado, en el sentido de entender qué es lo que podemos hacer bien con lo que tenemos, pero cómo haciendo eso podemos seguir haciendo buenas cosas en el futuro también. No sacamos nada con agotar todo el claro, podemos tener un desempeño muy alto y después estar muy agotados. Entonces yo creo que es una mirada que le hace bien a las organizaciones, al planeta y también a las personas, creo yo, que es una mirada de que las cosas buenas van llegando de a poco y van llegando con mucho esfuerzo habitualmente. Y eso es muy importante, sobre todo en esta época en donde los recursos hay que cuidarlos, como tú bien dices. Y además, porque los recursos no son, bueno, la economía dice que son escasos, pero ahora se ha dicho que son finitos, que no son, digamos, no están eternamente, ni pueden ser explotados eternamente, sino que tienen límites. Y esos límites pueden justamente modificar y pueden alterar lo que son los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, la economía tiene que adaptarse a estos nuevos requerimientos, a estas nuevas concepciones, yo creo, que dan cuenta de estos ecosistemas, ¿no? Y de este concepto que va en relación con eso, que es la sostenibilidad, que los ecosistemas sean autosustentables por sí mismos y puedan seguir desarrollando. Sí, es pensar, que también es la pregunta es la que me hacía, es pensar en el futuro, Exacto. es pensar en las nuevas generaciones. En el fondo, todos nosotros estamos aquí, la vida es prestada, digamos, la vida es prestada y tenemos que tratar de desarrollarnos y hacerlo lo mejor que podamos en el tiempo que estamos acá, pero después vienen otros, entonces hay personas que vienen después y que tenemos que dejarles un mundo mejor. Otra área que también se ha estado perfilando en el último tiempo, no sé si estará haciendo de interés en la escuela o si lo estarán visualizando ya, es el cambio demográfico que se está viviendo en el país, ¿no? Este aumento explosivo de los adultos mayores y el envejecimiento acelerado de nuestra población. Ese es un tema también que se ve como de futuro, quizás alguien nos puede estar trabajando o está quizás cerca a esa dimensión, ¿no? Sí, yo creo, bueno, en los seminarios de investigación, cuando hemos tenido también temas de economía, yo veo que hay variables, como en los modelos, en este modelamiento, uno trata de entender los fenómenos, la realidad a través de modelos, ¿no? Cuando teniendo 3, 4, 5 variables que efectivamente son importantes para entender el fenómeno, y esa conversación aparece el cambio demográfico. Es todo un desafío, es todo un desafío. Pensemos en los sistemas de pensiones, hay desafíos para países de salud, claro, efectivamente. Otra cosa, claro, antes uno a la edad de nosotros éramos los ancianos de la tribu, digamos, pero ahora estamos todavía con cosas que podemos hacer y seguimos con sueños y cosas. Entonces, efectivamente, y los nacimientos, en fondo, el cambio en el trabajo, la verdad que yo creo que
cuando uno se empieza como a conversar de estos temas, uno entiende por qué uno hace investigación. Porque en el fondo la investigación, uno siempre la hace mirando al futuro. Uno quiere entender el mundo pensando en cómo, qué cosas, qué teclas, qué cosas son importantes, tener presente, pero siempre tiene una mirada hacia el futuro. La investigación es un estudio del presente, pero para tener ideas y sacar tendencias, sacar líneas, para efectivamente cuando el futuro llegue, nos pille mejor preparados. Claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Precaver y prevenir, ¿no? Y estar quizá haciendo en la academia una figuración, un modelaje, como tú dices, de lo que es el futuro, de modo tal de que el futuro no nos pille desprevenidos, sino que podamos actuar adecuadamente y con certeza en esas circunstancias nuevas. Bien interesante. También otro tema, bueno, quizás es un tema muy puntual, ¿no? Es el tema electoral, que cada vez se está dando con mayor intensidad en nuestro país. Cada elección cada vez atrae más candidatos y genera mucho interés. Así que también se vuelve un tema interesante. ¿De alguna forma lo abordan ustedes? ¿Lo miran? ¿Cómo se posicionan frente a esa situación particular que se da cada cierto tiempo? Sí, no sé si nuestras líneas de investigación están conectadas con eso, pero yo creo que hay algo como indirecto en el fondo al generar conocimiento, al difundir ese conocimiento para que las personas entiendan un poco mejor cómo funciona, porque en el fondo es cómo funciona la sociedad, cómo funciona la economía. Entonces yo creo que eso es importante, poder entender esos funcionamientos y después que cada persona libremente tome su decisión. Lo que sí también efectivamente, con nosotros también tenemos, más allá de la investigación, tenemos un muy bonito auditorio, ojalá lo puedan conocer, que nos escuchan, pero ahí hemos tenido, claro, una variedad de personas con distintas posiciones, porque también es importante, creo yo, en la formación que los chicos y las chicas puedan recibir visiones amplias, digamos, visiones amplias. Y ahí tenemos un espacio donde, bueno, tenemos invitados bueno, de distintas tendencias. Creo que no creo que entremos en la parte electoral, Nunca. pero sí tratamos de que efectivamente entender que siempre estamos en esta comunidad que es diversa, tenemos opiniones de todos lados. Yo en general, por ejemplo, en mi propia docencia trato de no ponerme en ningún punto, o ponerme en todos los puntos, no sé, porque tenemos eso, pues tenemos variabilidad en quien escucha. Lo que sí creo yo que es importante, y me parece bien interesante el punto, es que desde la investigación tratamos de ser lo más objetivo posible. Entonces, no nos serviría desde el lado de la investigación tener como un sesgo ideológico. No, claro. Para poder investigar, de hecho, investigar es seguir los vestigios. De ahí viene la palabra, seguir como las huellas que encontramos, y estamos ahí como con unas lupas siguiendo los vestigios. Pero por otro lado, creo yo también, es que necesitamos despojarnos. Si uno quiere entender un fenómeno, una realidad social, que en Chile, bueno, tenemos hay muchas cosas que todavía necesitamos mejorar, pero para poder mejorarlas, necesitamos despojarnos de tener una mirada lo más desapasionada posible, para poder entender y ponderar bien todas las variables. Porque si yo tengo como una visión, cualquiera sea ella, cualquiera, yo probablemente voy a ponderar algunas cosas por sobre otras, claro. y me voy a perder la realidad. Entonces, yo creo que un esfuerzo grande que también tienen que hacer, o tenemos que hacer las personas que nos gusta la investigación o que hacen investigación, es tratar de mirar lo más objetivamente posible aquella realidad que nosotros estudiamos. Sí. Y por supuesto que todas las ideas, todas las propuestas son parte, se escuchan todas con mucho respeto, pero efectivamente a lo que apuntamos es a entender el fenómeno sin otras energías encima, porque eso nos va a ayudar a que los modelos predictivos sean Más certero. más certeros, efectivamente, y eso es bueno para todos. Exacto. Entonces eso es bueno para todos. Encima le puedo colocar la mirada que quiero, pero efectivamente la labor de nosotros es tratar de demostrar cuáles son los aspectos clave, y ya habrán personas que lo puedan utilizar
para bien, para tomar buenas decisiones en favor de todas las personas. Sí, bueno, no en vano ustedes trabajan con modelos, aíslan variables y tienen todo un trabajo científico respecto a las situaciones que se van dando en la realidad. De modo tal que obviamente se trata de un conocimiento que puede ser útil para la mayoría de las personas y obviamente no está teñido de un color político o de una postura ideológica. Bien, estamos llegando entonces al final de este primer programa del ciclo Diálogos de Investigación. Les agradecemos a ustedes la atención, agradecemos a Edmundo que haya venido a conversar con nosotros en esta jornada y bueno, los dejamos invitados para la próxima. Van a venir más jefes de investigación de otras escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y nos esperamos en este su espacio.